Jóvenes, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Todos y todas. Por favor, me avisan si me escuchan claro y fuerte, porque en la reunión de ayer estaban que no me escuchaban. Si me Sí, se escuchan le o no. escucha fuerte, claro, Luis. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, jóvenes, entonces, pues, a pesar que estamos 12 de enero, pues, y es la primera clase que tenemos en el año, pues yo desearles de mi parte, como Eduardo Quesada, pues desearles un año lleno de éxitos, que no se repita el mismo año anterior con las novedades que ustedes ya saben. Entonces, de mi parte, que cumplan sus objetivos, que pasen este año lectivo, pues, y poderlos ver a ustedes en el segundo año. Eso, chicos, de mi parte. Entonces, voy a proyectar unas diapositivas para empezar el día de hoy. Y bueno, vamos a tratar algunos puntos y creo que ya algunos puntos que los que voy a tratar el día de hoy ya lo saben ustedes, pero no está más de aclarar en cuanto a mi materia, que es matemáticas. No sé si me podrían decir si está compartiéndose la pantalla. Jóvenes. A ver ahí. No, No, licenciado. No, ya un ratito para ver poder compartir. Ahí. Sí, creo que por ahí ya está. Sí, licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, jóvenes, entonces, como ustedes ven aquí, el tema del día de hoy es vectores. Es un tema que se ve en primero de bachillerato, ¿sí? Entonces, como es un tema, digámoslo así, algo nuevo, bueno, para algunos de ustedes tal vez no sea nuevo, pero si es que es nuevo, pues yo sí les rogaría cualquier pregunta que tengan en cuanto al trayecto que estoy explicando, por favor háganla, no tengan la vergüenza, a veces nos quedamos con esa duda y no preguntamos, ¿sí? No nos quedamos con esa inquietud. Entonces, si quisiera en este momento, pues, que ustedes, pues, o en todas las clases que nos resta, pues, siempre ustedes preguntar cualquier duda que tengan. Sin antes, como dice ahí la diapositiva, antes de empezar, voy a tratar unos temas. Como ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Lo que están viendo, observen, mire, nos está diciendo el proyecto 3, ¿sí? El proyecto 3 es igual al proyecto quimestral, o como antes lo llamábamos el examen quimestral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actividad que ustedes van a realizar y que ya voy a tratar más luego, entonces ustedes a esa actividad se la va a calificar como si fuera su examen del primer quimestre. Por eso es que les pongo yo aquí en esta diapositiva, el proyecto 3 es igual al proyecto quimestral, ¿sí? ¿De dónde sale este proyecto 3? Pues ya saben ustedes, nos manda el gobierno, el Ministerio de Educación, y es este que está aquí, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Ahí están ustedes observando. Aquí este proyecto 3, como vuelvo y repito, ustedes pueden descargarlo de la página de recursos 2 del Ministerio de Educación, e incluso lo he puesto aquí en el grupo, va en el equipo de Teams, y si alguno desea, pues también le puedo pasar, me piden nomás y ya les paso. Pero aquí está todo de todas las materias, ¿sí? De todas las materias que ustedes tienen, que son 15 o 16 me parece. Bueno, aquí están todas las materias. La que nos compete a nosotros, pues es la de matemáticas, y la que les doy a ustedes también, que es razonamiento matemático y lógico. Bueno, entonces, aquí está todas las materias, y el día de hoy vamos a ver solamente la actividad de matemáticas, ¿sí? La actividad de matemáticas. Entonces, como vuelvo y repito, espero que si tienen alguna duda vayan preguntando, no se queden con esas dudas. Me vuelvo a las diapositivas, ¿ya? El proyecto 3, aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, distribución de parciales. Todo este año lectivo, ¿sí? Por lo que estamos suscitando de esta pandemia, se dividió en dos quimestres. Cada quimestre está dividido en dos parciales. No era como antes, que tenían tres parciales. Entonces, cada quimestre, perdón, de este año lectivo se dividió en dos parciales. Cada parcial está dividido para 10 semanas cada uno, ¿sí? Como nos dice ahí en la diapositiva. Ya estamos al término, o más claro, o más bien jóvenes, ya se terminó el segundo parcial, ¿sí? Se culminó el segundo parcial con las actividades que ustedes tienen de matemáticas.
Si ustedes se preguntarán, ¿y cuántas actividades hay en matemáticas? Ya les he enviado, ustedes también pueden encontrarlas aquí en el equipo de Teams, y si no las encuentran, pues me parece, si no estoy más, bueno, estoy seguro que son 3 actividades en matemáticas, y me parece que son también 3 actividades en lo que es razonamiento lógico, y si no es así, pues les tendré el dato a alguien que me pregunte, pues en chat interno, entonces yo ya les doy el dato, ¿sí? Pero no son más que 3 en cada una de las materias, ¿sí? Entonces, para este parcial no ha sido muchas actividades. Espero que ya estén todas realizadas, jóvenes, porque ya para la semana voy a ver por aquí está mi calendario, del 25, 26 y 27, cualquiera de esos días se les pedirá a ustedes el portafolio, ¿sí? El portafolio, y por ende ese mismos días se les va a pedir a ustedes esta actividad, la actividad que representa el examen quimestral, ¿sí? Que es la actividad que les voy a explicar el día de hoy, ¿sí? El día, perdón, como ustedes, bueno, volviendo a la diapositiva que ustedes están observando, entonces miren, aquí pueden ustedes, les voy a dejar estas diapositivas también para que ustedes los tengan presentes. Se divide en 2 quimestres, cada quimestre en 2 parciales, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca en estas semanas, pues, es realizar el examen quimestral, digámoslo así, como antes lo llamábamos, ¿sí? Y no es un examen así como ustedes lo conocen, que se les manda las preguntas, ustedes van a ir respondiendo, no, sino es una actividad como las que han venido realizando anteriormente. Ustedes pueden ver ahí las fechas, miren. Ahí en la diapositiva donde dice finalización del primer quimestre, mes de enero, fechas del 4 al 29 de enero, se va a trabajar con el examen, o perdón, con las actividades para finalizar el primer quimestre. Son 20 días. La observación ahí nos dice del 25 al 29 de enero, evaluaciones del primer quimestre, pero dentro de la institución se ha quedado que se va a realizar o se va a revisar desde el 25, 26 o 27, en cualquiera de esas fechas de enero, se va a revisar el portafolio, y por ende esta actividad que representa como un examen quimestral, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar, aquí hay algunas fechas, bueno, algunas fechas estas son para los docentes, pero les he puesto aquí para que ustedes tengan una idea. Igualmente, me parece que el docente tutor, perdón, la docente tutora ya les aclarará esto en una reunión de padres de familia que tendrán. Y bueno, yo les estoy adelantando un poco. Miren, el segundo quimestre comienza o inicia el 4 de febrero, ¿sí? Como estamos viendo ahí, y concluye el 30 de junio de 2021. Ya les pongo ahí para que ustedes puedan observar, ¿sí? Tengan ustedes presentes esas fechas. Antes de pasar a la rúbrica para la evaluación de proyectos, ¿sí me están escuchando? Tengo que estar preguntando cada vez. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, sí, le estamos escuchando, licenciado. Ya, muy bien. Muchas gracias, Aníbal y jóvenes. Entonces, miren, antes de pasar a la rúbrica, cómo se va a evaluar estos proyectos, pongan mucha atención, jóvenes. La misma nota de la actividad que van a hacer, que les voy a explicar el día de hoy, que reemplaza al examen quimestral, o sea, esa nota va a ir como un examen quimestral, va a ser para las 2 materias, tanto matemáticas como razonamiento lógico matemático. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la realicen muy bien a estas actividades, porque, digámoslo así, si ustedes fallan en lo que van a realizar en actividades, van a salir mal tanto en una que es matemáticas y en la otra materia que es razonamiento lógico. Entonces, por favor, que no quede dudas el día de hoy, ¿sí? Que no quede dudas, que quede todo bien claro lo que van a realizar, ¿ya? Entonces, la misma nota que ustedes van a sacar en matemáticas, yo como docente de matemáticas les voy a poner en la misma nota en razonamiento lógico, que es las 2 materias que les doy a ustedes, ¿sí? Entonces, tenerlo muy presente, jóvenes, tenerlo muy presente a esta parte. La rúbrica de evaluación, bueno, aquí no es más que cómo nosotros los docentes vamos a calificarlos a ustedes. Aquí, miren, por ejemplo, veamos, espero que estén observando, en la parte izquierda están las asignaturas. Ustedes van a tener aquí todas las asignaturas, creo que son 15 o 16 que tienen. Todas las asignaturas van a estar aquí, de sus indicadores de evaluación. Bueno, eso ya nos representa como docentes. Y aquí están las notas de ustedes. Miren, muy superior, medio, bajo, realiza, van a tener 10, de superior entre 9 a 7, de medio de 6 a 4, bajo de 3 a 1. Y si no realiza, 0. ¿Sí?
Acá más le voy a pasar aquí. Miren, en la siguiente diapositiva están ustedes viendo, esa sí es la rúbrica, cómo se va a evaluar el proyecto o la actividad que van a realizar en estas semanas. ¿Sí? En estas semanas. ¿Por qué digo en estas semanas? Ustedes van a tener, bueno, esta semana, pues que es vamos a ver otro ratito el calendario. A ver, tienen ustedes esta semana que es del 11 al 15 y también del 18 al 22 van a tener ustedes esas 2 semanitas para realizar estas actividades, ¿sí? No solamente en mi materia, pues están pues programadas para todas las materias. Entonces van a tener ustedes 2 semanas libres solamente para que se concentren en estas actividades. Y regresando al tema pues de matemáticas y razonamiento, pues ustedes van a tener también esas 2 semanas para realizarlo. Ya listos hasta antes del 25, pues ustedes ya tienen que tener todo listo y eso van a presentar en una sola carpeta a su tutora, me parece, y la tutora nos hará llegar a nosotros como docentes. Bueno, eso ya tiene que decirlo cada uno de los tutores, me parece que es así, ¿ya? Entonces, miren, la rúbrica que ustedes están viendo en pantalla es lo que voy a evaluar yo como docente, la actividad que ustedes van a realizar. Bueno, aquí está la escala de muy superior o 10 que representa es cuando el desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado. Bueno, aquí están todos. Y bueno, aquí ustedes pueden ver al final, dice no realiza. Si no realiza, pues la evaluación o esta actividad que van a realizar, pues simplemente tendrán un 0. ¿Sí? Como dice ahí. Entonces, jóvenes, tenerlo muy presente. Quería empezar con esto antes de pasar a vectores, que es el tema que van a realizar en esta actividad. Quería empezar con esto para que puedan observar ustedes la importancia de la actividad que van a realizar en estas semanas. ¿Sí? En estas semanas. Tenerlo muy claro. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para escucharlos. Díganme, Aníbal. Licenciado, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Claro. O sea, vamos a hacer un mismo proyecto de matemáticas y en ese mismo proyecto, o sea, la nota de ese proyecto va a valer para matemáticas y para razonamiento lógico matemático. Aníbal, no te escuché el final. Por favor, ayúdame. Otra vez, por favor. Lice, sí, o sea, vamos a hacer un proyecto que se divida para la nota para matemáticas y razonamiento o cómo, o diferentes proyectos. Ya, digámoslo actividades. Ya en realidad cuando ustedes unen todas las actividades de cada una de las materias, ya es un proyecto en sí. Pero como vuelvo y repito, ustedes van a hacer la misma nota, ¿sí? O sea, esta misma actividad que les voy a traer el día de la tarde, que lo que van a hacer, ya les voy a explicar lo que van a realizar, que es para matemáticas. La misma nota que ustedes hagan en matemáticas, yo les voy a pasar a lo que es razonamiento lógico. La misma nota de actividad, de esta actividad. No estoy diciendo las actividades que ustedes ya hicieron en segundo parcial. Como vuelvo y repito, el segundo parcial ya terminó. ¿Sí? Me parece que son 3 actividades, 4 actividades que les envié. Perdón, 3 o 2 actividades que les envié. Esas ya deben ustedes tenerlas. Y esa es la nota del portafolio del segundo parcial. ¿Ya? Eso es muy aparte. Ahora esta actividad del día de hoy, ¿sí? Reemplaza lo que antes se llamaba examen quimestral, ¿sí? Reemplaza, o sea, no estoy diciendo que es el examen quimestral, sino reemplaza a lo que es examen quimestral, es la actividad que van a hacer el día de hoy. Y la nota que ustedes saquen en matemáticas, también les voy a poner la misma nota a lo que es razonamiento lógico. No sé si quedó claro ahí, Aníbal. Listo, entonces es una nota para las 2 materias, ¿no es cierto? Exactamente, Belén. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que no, que todo está claro. Ya, jóvenes. Entonces, también, bueno, estas resoluciones que les estoy trayendo el día de hoy, esto se quedó en una reunión con todos los docentes para hablar el mismo lenguaje todos. Me parece que todos les van a decir lo mismo, ¿sí? No hay un docente que les va a decir otra cosa, ¿sí? O porque yo me estoy inventando aquí, ¿no? Entonces hubo una reunión, se socializó esto, entonces, por favor, tenerlo presente. También otra cosa que se trató, bueno, algunos puntos que se trataron en esta reunión, pues, de todos los de Junta General de Docentes, ¿sí? Donde están todos inmiscuidos, hay directivos, bueno, todos. Hay algunas denuncias, jóvenes, y que quede muy claro que les estoy avisando, ¿sí?
siempre, cuando comenzamos el año lectivo, yo les puse muy claro que cada uno de ustedes debería haber encendido o debe encender su cámara, ¿sí? Siempre, siempre en todas las clases, para que no haya esas denuncias de lo que está sucediendo en clases, durante clases. Entonces, sí, por favor, yo les pediría en las clases de matemáticas y de lo que son razonamiento lógico, por favor, encender sus cámaras, jóvenes. No les estoy pidiendo que enciendan todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, más que sea al comenzar la clase, encenderlas, ¿sí? Encenderlas y pues pasado unos 10 minutos, 15 minutos, obviamente pueden apagarlas y así mismo al finalizar la clase, joven. Y también ustedes deben tener claro que esto se socializó, como vuelvo y repito, al comienzo de clases, a comienzo del año lectivo. Entonces, también otra denuncia es que algunos de ustedes pues no tienen su lado de estudio o su lugar de estudio bien definido. Hay algunos donde simplemente se acuestan o están echados en la cama recibiendo clases, no ponen atención, no están tomando apuntes. Entonces, eso sí se trató muy claro, incluso cada inspector general va a entrar a cada una de las clases y va a cerciorarse de eso. Así que si les extraña a ustedes un llamado de atención por parte de ellos, pues ya se sale de mis manos como docente. Yo les estoy avisando, jóvenes, y por favor, si quisiera que me ayuden el día de hoy encendiendo sus cámaras. ¿Sí? Les espero, por favor. Todavía no veo a nadie que encienda sus cámaras, jóvenes. A ver, gracias Aníbal, gracias Alison, Dayana, Rosana, Belén, ya, gracias, jóvenes. El resto, por favor, estoy esperando. Ya, muchas gracias, jóvenes. Ya. No las apaguen, no les estoy diciendo que las apaguen. Digo, muchas gracias que han encendido. Ya, jóvenes, por favor, no olvidar de esto siempre, y no solo en mi materia. Bueno, algunos docentes les tratarán de esto, pero en mi materia, por favor, sí les ruego encender sus cámaras, sí, encender sus cámaras y tenerlo muy presente a esta parte. Recuerden que todas las clases están grabadas, ¿sí? Están grabadas, entonces ustedes se sabe cuándo han encendido las cámaras y cuándo no, ¿sí? Las pocas personas que me han ayudado el día de hoy, pues yo les agradezco bastante, ¿ya? Continuemos ahora sí. Por favor, que les quede claro, no se olviden de esta parte de aquí de las cámaras y del lugar de estudio, no se olviden nunca, ¿sí? No se olviden nunca de esa partecita que se refleja esto en su comportamiento. Entonces, por favor, tenerlo muy presente. Me regreso otra vez a las diapositivas para continuar ahora sí con el tema de vectores. Entremos a lo que son vectores. Este temita o digámoslo así, este nombrecito vectores, no es más, a ver, lo primero, los objetivos que vamos a ver el día de hoy. Reconocer los vectores como elementos geométricos, ¿sí? En el plano. Ese R2 que ustedes ven ahí quiere decir plano, ¿sí? Este que está aquí, observe, mire, quiere decir plano, en 2 dimensiones. Y bueno, también hay vectores que se los trata en 3 dimensiones. Ya saben ustedes, se han tratado ya estas partes de las 2 dimensiones y 3 dimensiones. Vamos a tratar el día de hoy en un plano cartesiano, que ustedes lo conocen muy bien, que es cuando se habla de funciones se trata de planos cartesianos. Bueno, también los vectores también se los representa o están representados en un plano cartesiano. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a reconocer los vectores como elementos geométricos, como objetivo. Otro objetivo más, tenemos que calcular el producto escalar entre 2 vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre 2 puntos A y B en el plano, como la norma del vector. Ya vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos conceptos, ¿sí?
¿qué es un vector o qué es este nombre de vector? ¿Sí? Un vector no es más que una línea, ¿sí? Una línea. En matemáticas se lo llamaría segmento orientado, ¿sí? En matemáticas, en geometría, un segmento orientado. Recuerden que un segmento puede ser una línea, ¿ya? Es una línea. Entonces, un vector es una línea que, como está representado aquí en el dibujito, miren, aquí voy a encerrarlo, aquí está. Este es un vector, ¿sí? Tiene una flechita, siempre se relaciona con una flecha, una línea y un punto de donde comienza, ¿sí? Entonces, el vector es eso, es un segmento orientado, ¿sí? Y bueno, hay otras definiciones en lo que es en física. Nosotros vamos a tratar en lo que más bien es matemáticas. Casi son lo mismo, más claro es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solo que simplemente se denota otros nombrecitos, nada más, ¿sí? No se confundirán. Ustedes ya están viendo física, ustedes ya se han de haber encontrado con vectores, y si no es así, pues el día de hoy estamos tomando este tema. Quisiera escucharlos a ustedes. ¿Ya han visto en física estos vectores? No, Lice. Sí, licenciado. Ya, ¿no es cierto? Entonces, entonces ya lo han visto. Entonces vamos a hacer una tarde de recorderis nada más. Solo vamos a recordar nada más, ¿ya? Y así mismo, si tienen alguna duda, van preguntando. Se les hace un poco más fácil, solo vamos a recordar nada más el día de hoy lo que es un vector. Listo. Continúo. Entonces, un vector siempre va acompañado de 4 conceptos o de 4 cositas, digámoslo así. Siempre, ¿sí? Es siempre. Si alguien les dice vector, rápidamente ustedes se acuerdan que siempre va acompañado de 4 cositas. ¿Cuáles son esas 4? Primero, el origen o punto de aplicación. ¿Qué es el origen o punto de aplicación? Es donde comienza ese vector, donde se inicia, de donde nace, digámoslo así, el vector. ¿Ya? Ese es el punto o origen del vector. ¿Ya? En un plano cartesiano sería el punto coordenado donde se origina este vector en un plano cartesiano. Recuerden, los puntos coordenados siempre van de par, ¿sí? Uno que dice el eje X y el otro el Y, ¿no es cierto? Entonces siempre van de par. A eso le llamamos el origen o punto de aplicación. Luego está la dirección del vector. La dirección no es más que la recta donde se encuentra este vector. Veamos el ejemplo. Miren, el ejemplo hay una recta, ¿sí? Ustedes pueden observar ahí, miren, aquí está la recta. Ya voy a hacer más o menos una línea recta. Disculparán que esta, siempre ya saben ustedes que son algo parecido a una pizarra. Ya, entonces miren, aquí está una línea recta. A esa línea recta pues le llamamos nosotros dirección, ¿sí? Dirección del vector, ¿sí? Esta dirección es donde se encuentra el vector, ¿sí? Puede estar así, como ustedes ven, inclinado, puede ser vertical, puede ser horizontal, bueno, etcétera. Puede encontrárselo de muchas diferentes formas a un vector. En este caso lo estamos viendo inclinado y ascendente, porque está apuntando la flechita hacia arriba, está ascendiendo. También existe otro concepto que va acompañado del vector, que es el sentido, ¿sí? El sentido del vector es la flechita donde apunta el vector, ¿sí? Donde apunta ese segmento orientado, esa línea. En este caso está apuntando hacia arriba, si lo están viendo ustedes aquí en pantalla, miren, ven, la parte verde es el sentido, ¿sí? Entonces, si un vector está apuntando hacia arriba o hacia la derecha, ¿sí? O en este caso está ocupando una forma inclinada, como ustedes están viendo, siempre va a ser de signo positivo ese vector. En cambio, si estamos o vemos nosotros un vector que está al contrario, ¿no es cierto? Al contrario, o sea, esta flecha estaría al otro lado, está apuntando hacia abajo o hacia la izquierda, decimos o vemos que el vector está apuntando hacia una parte negativa. Recordemos del plano cartesiano, ¿ya? Entonces el sentido es la flechita donde apunta ese vector, donde apunta ese segmento orientado. Y por último tenemos, y el más, bueno, no el menos no importante, pues no hay que olvidarnos de él, siempre van a hablar de él, del módulo del vector. ¿Qué es el módulo del vector? Es lo que mide el vector. En matemáticas utilizamos las unidades, así, unidades, para saber cuántas unidades tiene un vector, ¿sí? Si hablamos en distancia, pues obviamente vamos a hablar de centímetros, de metros, de kilómetros en un vector. Si hablamos de fuerza, que ustedes están viendo en física, ahí en cambio el vector toma su módulo en newtons, ¿sí? En newtons, lo que se mide. Si hablamos de velocidades,
ustedes saben muy bien cuál es la medida de la velocidad, que es kilómetros sobre metros, perdón, kilómetros sobre segundos o metros sobre segundo, bueno, etcétera. Entonces, este módulo en matemática nosotros vamos a trazar o vamos a tratar en unidades. Sí, en unidades es lo que mide el vector, es lo que mide el vector, ¿sí? La longitud del vector. Este término módulo, ¿sí? Lo que están viendo aquí, el módulo, tiene algunos nombres. En matemática ustedes saben que siempre hay bastantes nombres, ¿sí? Bastantes nombres, hay sinónimos. Un sinónimo de módulo en vector también es llamado longitud, ¿sí? Valga la redundancia, y también es llamado norma, ¿sí? Norma. Entonces, miren, puede encontrarse de tres formas: módulo, norma o longitud. En algunos libros les pueden ustedes llamar, encuentre la norma del vector. Ustedes se acuerdan rápidamente qué es norma del vector, es la longitud del vector, es el módulo del vector, ¿ya? Entonces, tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué es un vector? Es un segmento orientado y está definido con 4 conceptos, o está siempre acompañado de 4 conceptos, que son el punto de aplicación, la dirección, el sentido y el módulo, ¿sí? El módulo. Entonces, tenerlo muy en claro esta parte del vector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. No le entendí bien eso Claro. del sentido. Ya, el sentido. El sentido del vector es la flechita donde apunta el vector. Es donde apunta el vector. En este caso, habrá vectores que apunten hacia la derecha o hacia arriba, ¿sí? Entonces decimos que los vectores, en este caso, tienen sus componentes, ya vamos a ver que son componentes del vector, son positivas, ¿sí? Son positivas. Como el plano cartesiano, recuerden el plano, voy a dibujar aquí un plano cartesiano, disculparán si está chueco. Ustedes miren, recuerden el plano cartesiano. Aquí el plano cartesiano, si todos los números que están hacia la derecha son positivos, o si van hacia arriba en el eje Y, son positivos también, ¿no es cierto? ¿Ya? Igualmente, si van hacia la izquierda, son negativos, o si van hacia abajo, son negativos. Entonces, a eso me refiero con la dirección. Si el módulo está apuntando hacia la derecha o hacia arriba, sus componentes son positivas. Si el módulo está apuntando, la flechita está apuntando hacia abajo o hacia la izquierda, sus componentes son negativas. A eso me refiero. ¿Por ahí quedó claro, Muchas gracias, Aníbal? licenciado. Ya, listo. Entonces, continúo, si no hay más preguntas. Hay bastantes formas de expresar un vector, de expresar, o sea, de denotarlo, ¿sí? De notarlo, ¿sí? En matemáticas o en física. Pero las más comunes o las que más nosotros vemos o las que más utilizamos en matemáticas son dos. Y la primera es la gráfica. Ya la vieron anteriormente. Miren, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, observen, están viendo un vector que está en un plano cartesiano. ¿Sí? Y está en un plano cartesiano con su eje X y el eje Y. ¿Ya? Están ahí, como quien dice, incluidos los 4 elementos que hemos visto, ¿sí? Los 4 elementos, los 4 conceptos que hemos visto. El origen, ustedes saben que el origen es el punto de aplicación o donde comienza o donde nace el vector. ¿Cuál es ese punto? Es el 0,0 en un plano cartesiano. Miren, justo aquí, para este vector, para este ejemplo, no les digo para todos los vectores, para este ejemplo, podrá haber otro vector que nació, por ejemplo, por este punto de aquí, miren. Perdón que lo raya ahí, así, y el vector salga así. ¿Ya? Entonces, miren, entonces en ese punto cambiaría. Entonces, para este ejemplo, claro, el origen de ese vector es el 0,0. Es el punto de aplicación. Tenemos que era la dirección. La dirección es la recta donde se encuentra ese vector, ¿sí? Donde se encuentra ese vector. ¿Ya? Entonces, en la recta donde se encuentra ese vector, y no puede decirles es una recta inclinada, tengo que dar una medida. Entonces, su medida o su dirección es 38 grados. Y ustedes dirán, ¿cómo salió esos 38 grados? Pues ya saben ustedes, con un transbordador o un graduador, que también se les llama, se les mide siempre desde el eje X con el 0 y hacia dónde apunta, o sea, hasta dónde llega la recta del vector, que son 38 grados que estamos viendo aquí. Y ustedes pueden ver el graduador al fondo, ¿ya? Entonces, en 38 grados tiene de dirección este vector,
¿sí? Tiene dirección 38 grados. El sentido es ascendente, ¿sí? ¿Recuerdan del sentido que era? La flechita donde apunta el vector, ¿sí? Miren, aquí la flechita está apuntando ascendentemente, ¿sí? No está yendo ni hacia la derecha o ni hacia arriba, sino está yendo ascendentemente porque estamos tratando de una recta inclinada, ¿ya? Y por último tenemos el módulo, que era el módulo, la longitud, lo que mide ese vector, ¿sí? Lo que mide, o sea, desde el origen hasta la punta del vector, ¿sí? Entonces, miren, estamos tratando en unidades de centímetros, entonces de distancia, entonces estamos aquí con 11,4 centímetros mide esta longitud de este vector, ¿ya? ¿Cómo sacamos ese 11,4 centímetros? Pues con una regla que están viendo ahí, al fondo, pueden ustedes coger una regla y medirlo. O también existe una fórmula, ya la vamos a ver esta fórmula, todavía no voy a entrar en esa fórmula del módulo, ¿sí? Hay una fórmula para calcular el módulo, ¿sí? Pero antes de entrar a esa fórmula tengo que saber que son componentes de un vector. Entonces, miren, la primera forma de expresar un vector es forma gráfica. Y en la forma gráfica ustedes pueden darse cuenta que está expresado o está ahí ya indicando los 4 elementos que tiene este vector. ¿Sí? Origen, dirección, sentido y módulo. ¿Ya? Esto es la primera forma. Vamos con la segunda forma. La segunda forma no es más que la que estoy aquí encerrando. Miren, aquí estoy encerrando. Observen, miren. Esa forma es una forma analítica, ¿sí? O una forma matemática, digámoslo así, donde se representa al vector con una letra, en este caso V. Bueno, puede cambiar esa letra, puede ser A. Si hablamos de fuerza, ustedes ya han visto en física, se le incluye la F, ¿sí? Y siempre va acompañado con una flechita arriba. Si ustedes no le ponen esa flechita arriba, eso no quiere decir que es un vector. Entonces siempre tengo que ponerles la flechita arriba. Miren aquí, observen lo que estoy subrayando. Entonces siempre va a ir la flechita arriba. ¿Sí? Aquí también la flechita arriba está. Esa es la forma de expresar un vector. Ya, y luego está acompañado entre paréntesis 9,7. Hay números ahí y dirán ustedes, ¿y ahora y dónde salieron esos números? Esos números no son más que llamados componentes, ¿sí? Componentes de un vector. Las componentes de un vector, el 9 que ustedes están viendo ahí, o el primer componente que ustedes están viendo ahí, tiene otro nombre, se llama, bueno, pues ustedes pueden decir el primer componente, o si hablamos de un plano cartesiano, componente en X. Y la segunda componente que está con coma y luego el 7 que está ahí, se le puede llamar segunda componente o también componente en Y, ¿ya? Entonces esta es la forma de expresarlo analíticamente o matemáticamente a un vector, ¿ya? ¿Cómo sale ese 9 y ese 7? ¿Sí? Esas son las componentes que vamos a ver luego en esta parte de aquí. Pero antes de pasar a la parte de componentes, ¿alguna pregunta de las dos formas de expresar un vector? No, ninguna pregunta, licenciado. Ya, listo, muy bien. Entonces, miren, tenemos en forma gráfica la primera y luego tenemos la forma matemática, ¿sí? O analítica también que tiene el nombre. Entonces, como ustedes están viendo aquí. Luego, vamos a ver, continuemos. Componentes de un vector, ¿sí? Componentes de un vector. Ahora sí entramos en los componentes. ¿Qué quiere decir los componentes? Son los numeritos que ustedes vieron anteriormente en el vector. Existe componente en X, que estamos viendo aquí en verde, en color verde, y componentes en Y, que estamos viéndolo en azul, ¿ya? Que si estamos tratando en un plano cartesiano. Y obviamente, como estamos viendo vectores en un plano, entonces obviamente vamos a tratar siempre en plano cartesiano. Ya. ¿De dónde sale la componente en X? Pues simplemente el vector V, este vector amarillo que ustedes están viendo aquí, el que está aquí encerrando, lo voy a encerrar aquí. ¿Ya? Listo, miren. Ese vector amarillo es el vector V, ¿sí? Es el vector V. Tiene su origen en el punto 0,0, ¿sí? Bueno, está con una dirección inclinada, habrá que tener un transbordador para ver cuántos grados tiene. Luego está también apuntando ascendentemente, que es la dirección, ¿ya? Perdón, el sentido. Y también tenemos el módulo, pero en este caso podemos sacar su módulo y vamos a ver cómo sacamos su módulo conociendo las componentes. Luego, volvamos a lo que es componentes.
Esta componente en X simplemente son los espacios que tiene este vector hasta su punta. Miren, desde el 0 hasta su punta en X, ¿cuánto mide? Si estamos hablando de centímetros, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 en la componente en X. Y por ende es el 8 que está aquí, la componente en X. O el numerito 8 que está ahí, entre paréntesis. Coma. 5 dice ahí. Así mismo, el 5 vuelta en cambio es la componente en Y. Y es contando pues sus espacios desde donde comienza el vector hasta donde termina, ¿no es cierto? Miren el vector amarillo y donde termina, ¿no es cierto? Entonces comencemos a contar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería su componente en Y 5 y es el que estamos viendo ahí. Entonces miren, está una forma matemática y una forma gráfica, ¿sí? Del vector. Entonces dos cosas podemos observar de los vectores. ¿Ya? Para sacar sus componentes, lo estamos viendo, y también aquí, en esta parte, estamos viendo la forma matemática. Entonces, esos son los componentes del vector. ¿Alguna pregunta a los componentes? ¿Cómo sacamos? No, licenciado. ¿No? Recuerden, jóvenes, que siempre les estoy pidiendo preguntas, es para que ustedes tengan esas dudas, por favor. No, bueno, me están diciendo que ya han visto esta parte de los vectores, pues yo también les felicito, pues ya tiene conocimiento, pues claro, de lo que es vector, entonces simplemente estamos recordando. Continúo, el módulo, o también llamado norma del vector, ¿sí? O también llamado longitud del vector. Entonces tiene tres nombres, módulo, norma y longitud. Conociendo sus componentes, ¿sí? Conociendo las componentes de un vector, yo puedo encontrar su norma con una fórmula, ¿sí? Que es esta de aquí, la que estoy encerrando. A ver, mire, observe. Miren, aquí estoy encerrando la parte de su fórmula, digámoslo así. Entonces, miren, aquí el vector v, sí, aquí no, bueno, sí le puse yo aquí por aquí la flechita, solo que no se nota. Bueno, ustedes no se olvidarán de poner flechita arriba. Aquí el vector v, la forma de denotar el módulo es con estas dos barritas que ustedes ven ahí. Sí, estas dos barritas aquí quiere decir el módulo de un vector. Este módulo o esta fórmula que ustedes ven no es más que el teorema de Pitágoras o la fórmula del teorema de Pitágoras, donde nos decía la raíz cuadrada de los cuadrados de sus catetos, ¿no es cierto? O bueno, si no se acuerdan, estamos aquí para recordar. Entonces, de ahí sale este módulo o la fórmula del módulo del vector o de la longitud del vector. Entonces, miren, yo sabiendo sus componentes, tanto en X y Y, yo puedo encontrar el módulo de un vector, la medida del vector. Entonces, miren, vamos a ver. Aquí para este ejemplo que ustedes están viendo gráficamente en la parte derecha, este vector V, el que estoy encerrando ahí, tiene la componente en X 8 y la componente en Y 5. ¿Sí? O sea, quedaría vector V es igual a 8,5. Entonces yo simplemente voy reemplazando. Miren, la fórmula me dice raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado. Ya sé cuánto vale la componente en X, que es 8, 8 al cuadrado, más la componente en Y, que sería 5. Y al cuadrado también, entonces pongo 5. ¿Sí? Raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. 8 al cuadrado más 5 al cuadrado me sale 80. Raíz cuadrada de 9,43. Quiere decir que este módulo, o sea, su medida desde el punto de origen hasta la punta de la flechita, mide 9,43 unidades. Si estamos hablando de centímetros, 9,43 centímetros. Si estamos hablando de metros, 9,43 metros. Y etcétera. ¿Sí? Etcétera. Si ustedes cogen una regla, miren, es lo que estoy poniendo, les puse en la siguiente diapositiva. Si les cogen una regla y miden desde el punto de origen hasta la punta del vector v, les va a salir más o menos 9,43. Y es lo que nos sale en lo que se refiere a aplicando lo que es la fórmula, ¿sí? La fórmula del módulo norma del vector. ¿Ya? Entonces, de esa misma fórmula podemos aplicar para cualquier vector. Cuando nosotros nos pidan encontrar el módulo del vector, entonces yo aplico esta fórmula de aquí. La primera, bueno, es la misma, solamente, perdón, que aquí estoy despejándolo. El cuadrado pasa al otro miembro y se convierte en raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que la fórmula es la que está la segunda, ¿sí? La que estoy ahí encerrando. ¿Ya? Módulo del vector. Preguntas del módulo del vector. No, licenciado.
Bueno, veo que no preguntan nada, entonces voy a preguntar yo. Shiagana Evelyn, muy buenas tardes. Evelyn, buenas tardes. Esperemos que nos conteste. Sí, dice. ¿Cómo está Evelyn? Evelyn, ¿qué Bien. es un vector? Un vector tiene cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro aspectos, que sería el origen o punto de aplicación, dirección y el sentido y módulo. Ya, muy bien. Va acompañado de esos, digámoslo, 4 elementos, ¿sí? 4 elementos. Pero ¿qué es? ¿Qué es un vector? Rosaura Ramírez, a ver, qué es un vector? Signales. ¿Qué es un vector, Rosaura? Es Concepto un de vector. segmento. No te escuché, discúlpame. Es un segmento orientado a una línea. Exactamente, ya, muy bien. Muy bien, sí. Aníbal nos quiere también ayudar. A ver, Aníbal, al módulo también, ¿cómo se lo llama? Módulo, longitud o longitud o ¿Cuántos nombrecitos tiene? tiene 3 nombres. Ya, módulo, longitud y falta uno más. Justo está ahí en su diapositiva. Se llama norma. ¿Sí? Norma. Para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Chicos, entonces ahí poner mucha atención en esta parte. Vamos a las clases de vectores, ¿ya? Muchas gracias con todos los que me han contestado. Luego ya voy a preguntar a más personas. Vamos con las clases de vectores, ¿sí? Es muy importante entrar o conocer esta parte. ¿Por qué? Porque a veces nos hablan de estos términos y nosotros no sabemos qué quiere decir. Entonces, miren, estamos viendo en pantalla los vectores equivalentes o también llamados equipolentes. ¿Qué son esos vectores? Son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿sí? La misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo de un vector. Cuando ustedes ven un vector es así, que tienen la misma dirección, ya recuerden ustedes que era la dirección es aquella recta donde se encuentra el vector, el sentido es la puntita o la flechita donde está apuntando ese vector y el módulo es lo que mide. Si todos tienen la misma, si aquí en este caso estamos teniendo vector 1, ¿sí? Vector 2, vector 3, el que está en rojo, y vector 4, que está en azul. Si ustedes tienen esos 4 vectores, digamos, es un ejemplo que estamos viendo aquí, tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, decimos que se llaman vectores equivalentes o equipolentes, ¿sí? Equivalentes o equipolentes. Luego están también los vectores concurrentes, ¿sí? Vectores concurrentes. También tienen otro nombre, miren, ojo con esto, y es más o menos es lo que les piden en la actividad que van a realizar en estas semanas. Al vector concurrente también le llaman vector posición. ¿Ya? Otra vez les repito. Al vector concurrente también les llaman vectores posición. ¿Cuáles son esos vectores posición? Son aquellos que tienen el mismo origen o punto de aplicación. O sea, todos nacen en el mismo punto, como ustedes pueden observar en pantalla. Todos los 4 vectores que ustedes están observando salen desde el mismo punto de origen o punto de aplicación. Entonces, a esos vectores se les llama concurrentes o vectores posición. Ojo con eso. Es más o menos, se va a tratar la actividad que van a realizar. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de vectores. Tengo vectores equivalentes o equipolentes que tienen la misma dirección, sentido y módulo. Y también tengo los vectores concurrentes o también llamados vectores posición. ¿Cuáles son? Donde tienen el mismo origen o punto de aplicación. Ya, no está tan difícil. Solo tengo que recordarlo. Ya, listo. Simplemente esas 2 partes les he traído para que se acuerden, para que realicen ustedes la actividad que ya mismo les explico. ¿Sí? Vamos a la suma de vectores concurrentes. Miren, vectores concurrentes o también llamados vectores posición. Suma de ellos.
vamos a hablar un poco, vamos a entrar un poco de operaciones con vectores, ¿ya? Entonces también es algo que les piden a ustedes en la actividad que van a realizar. Entonces, por favor, pongan mucha atención. La suma de vectores concurrentes o posición, vamos a viéndolo paso a paso. Miren, ustedes primero nos dan un ejemplo aquí. Tengo aquí en la parte izquierda estos dos vectores. Miren, tiene el vector 1, V1, ¿sí? Que está en verde, que ustedes están observando ahí en pantalla. Y está el vector 2 o V2, que está en color negro, ¿sí? Los dos se originan en un mismo punto, ¿sí? El punto de aplicación están originándose ahí, o sea, desde ahí nacen. Entonces, por eso se llaman vectores concurrentes o vectores posición. Para poder sumar a estos vectores, ¿sí? Existen dos tipos, el método gráfico y el método analítico o matemático, ¿sí? Entonces, los dos son muy fáciles, ¿sí? Solamente tengo que ir recordando los pasos que me están dando. En la parte derecha, ustedes pueden ver otro gráfico que está con un vector amarillo, ¿sí? Más grande, y le han puesto de nombre R, ¿sí? De nombre R, vector R, que estamos viendo aquí. Y acá abajo otra vez nos ponen R9,6, ¿sí? Acá, perdón, acá me salté. Aquí en el ejemplo, en la parte izquierda, aquí V1, 3,2 y V2, 6,4. Miren, está en una forma gráfica, en una forma matemática. Y lo que ya vimos recién, ¿de dónde salió ese 3,2? Ya explicamos. Son las componentes en X y la componente en Y. Vamos a ver si es cierto. Observemos el vector 1. El vector 1, su componente en X es 3. Vamos a ver si es verdad. 0, 1, 2 y 3. Miren, aquí es la componente en X y es donde llega hasta la punta del vector, que es 3. Muy bien. Coma. 2 dice. Vamos a ver si en la componente en Y en el vector 1 es 2. 0, 1, 2. Miren, Y hasta el 2 y es por ende está ahí la componente en Y. Lo mismo pasa con el vector 2. ¿Sí? V2. 6 y 4 está ahí, componente en X, componente en Y, componente en X6, componente en Y4. Vamos a ver si es verdad. El V2, ese es el vector en color negro. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuento los espacios que hay en el eje X y son 6. Y es la componente en X, que es el 6 que estamos viendo ahí. Vamos a ver la componente en Y. Cuento 0, 1, 2, 3, 4. Y es el 4 que estamos viendo aquí, que es la componente en Y, que es 4. Entonces, miren, está en una forma gráfica y en una forma analítica o matemática. Y lo que ustedes están viendo en la parte derecha es la suma de estos vectores de una forma gráfica y de una forma analítica. ¿Ya? Miren aquí lo que nos dice en la parte de abajo. El vector resultante R ha sido el vector resultante, o sea, el resultado de la suma. Tiene la misma dirección y sentido y su módulo es la suma de los módulos de cada uno de los vectores. ¿Ya? Vamos a ver paso a paso cómo hacemos eso. Los mismos vectores que están ustedes viendo aquí, paso 1. Situamos el vector V1 a continuación del vector V2. O también ustedes pueden darlo viceversa. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Me regreso a la anterior diapositiva. Este vector verdecito que es V1, vector 1, digámoslo así, en forma gráfica para encontrar su suma es trasladarlo, ¿sí? Tal como está, sin cambiar el sentido ni dirección, tal como está, ponerlo su punto de origen luego desde la punta del vector 2. Eso es lo que nos dice el paso número 1, ¿sí? Para sumar estos vectores en una forma gráfica. Recuerden que esto es una forma gráfica. Me salté ese paso. Estamos viendo la suma en una forma gráfica. Ya lo vamos a ver en una forma analítica también. Entonces, miren, paso 1, cogemos el vector B1 y a continuación lo ponemos en el vector B2, ¿sí? Como estamos viendo aquí, miren. Solo he trasladado el vector 1 que estaba por aquí a continuación del vector B2, ¿ya? Y luego trazo, vamos al segundo, paso 2, miren, aquí está el paso 2. Trazamos un vector que va desde el origen de ambos al extremo del último. O sea, del origen de ambos donde comenzaban al extremo del último. Entonces, miren, comenzaría desde el 0 y terminaría pues aquí en este vector verdecito que estamos viéndolo. Pero bueno, aquí el vector amarillo lo tapa, ¿sí? Pero está ahí incluido el vector verde. ¿Ya? Entonces es una forma gráfica, miren.
En la forma gráfica, luego ya que tengo luego que hago esos pasos, simplemente cuento las componentes que existen en X y las componentes que existen en Y y reemplazo y encuentro el valor del vector resultante o el resultado de la suma, que sería entonces en este caso. Vamos a ver, 0, 1, el vector amarillo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La componente en X sería 9. Y la componente en Y, vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, la componente en Y sería 6. Entonces, el resultado de la suma gráficamente del vector es 9,6. También tenemos de una forma matemática, que es la que estoy encerrando aquí. Miren, aquí estoy encerrándola, observen. Sí, y es un poquito más fácil, digámoslo así. Para sumar matemáticamente vectores, ¿sí? Si me dan dos vectores, recuerden estos vectores, miren, vector B1 que me dieron al principio y vector B2. Al vector B1 pues voy a colocarlos verticalmente a estos vectores, entonces miren, B1 igual a 3,2 y B2 igual a 6,4. Sumo estos dos, componente con componente. ¿Qué quiero decir componente con componente? Quiero decir que voy a sumar componente X con componente X, componente Y con componente Y. Entonces miren, voy a sumar 3 más 6, 9, ¿sí? Que es el resultado, 9. Miren aquí, 9. Y 2 más 4, 6, que es el componente en Y. El resultado matemáticamente del vector coincide con el resultado gráficamente. ¿Sí ven? Coincide. ¿Ya? ¿Preguntas? No, licenciado. Ya, listo. Entonces, esa es la suma y es algo también que les van a pedir a ustedes en lo que les van a hacer la actividad. Ya les explico la actividad. Aquí hay otro ejemplo. Sí, este les voy a dejar para que ustedes observen. Como ustedes saben, siempre les paso estas diapositivas en el grupo de WhatsApp. Igualmente aquí está en el equipo de Teams. Entonces les voy a dejar para que ustedes observen. Miren, observen aquí. Aquí hay algo particular. El vector B1 ya no tiene el mismo sentido. El sentido cambió. La flechita está apuntando hacia abajo. Y dense en cuenta aquí en la parte matemática, miren, la que estoy encerrando. Aquí las componentes son negativas. Y ya, obviamente, ya saben por qué. Porque están apuntando hacia la izquierda y hacia abajo, descendentemente, digámoslo así, a este vector B1. Entonces, por ende, va a ser negativas. ¿Ya? Bueno, esto les voy a dejar para que ustedes puedan observar. Igualmente está explicado con pasos y también está en la parte matemática, miren, queda más fácil también. Se les hace un poco más fácil. Listo. Lo que van a hacer ustedes o lo que debo hacer, les puse aquí. Me voy a la actividad que van a realizar, ¿ya? Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Bueno, ya saben ustedes el encabezado. Miren, aquí está la fecha de entrega. Les puse con rojo para que se den cuenta. Eso quiere decir que ustedes antes de esta fecha ya tienen que estar elaborado esta actividad para que no tengan ustedes ningún problema. ¿Ya? Luego, bueno, aquí les he puesto, miren, aquí en grande les puse proyecto 3 es igual a examen primer quimestre. ¿Ya? Ya para que se den cuenta la importancia que tienen. Y ya hablamos que esto representa tanto a la materia de matemáticas como a la materia de razonamiento lógico. Va a ser la misma nota. ¿Ya? Lo primero que van a hacer es leer, ¿sí? Leer el siguiente artículo y discútelo con tus familiares y amistades. Miren, lo importante que es leer. Entonces, ustedes van a leer esta parte, ¿sí? Esta parte que estamos observando aquí. No es más que los 10 primeros países, ¿sí? Así en ese orden, los 10 primeros países con el índice de riesgo climático global, ¿sí? Con un alto índice de riesgo climático. Ya al momento que ustedes van a leer, se van a dar cuenta de esto, ¿sí? Entonces, por aquí están todos los primeros. El primero está Japón, bueno, sí, Filipinas, y etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, aquí nos van a hablar un poco del cambio climático y de eso se trata el proyecto 3, ¿sí? El proyecto 3 tiene como título, el proyecto 3, me he olvidado de esta partecita. El proyecto 3 tiene como nombre de su proyecto, tiene un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. Miren, ideas para frenar el calentamiento global. Entonces, eso es en sí el nombre del proyecto. Entonces, ustedes van a leer esta parte como primer punto. Y lo que van a realizar es lo siguiente. Punto 2. Ubica los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapa mundi. A escala. No van a dibujarlo. Tiene que ser a escala, obviamente. Entonces, ustedes escogen la escala. 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros. Ustedes escogen la escala.
Y dibuje vectores posición, ¿sí ven? Desde el Ecuador hasta los diferentes países. Luego exponlo en tu museo en casa. Y punto 3, traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. En este punto 3 solamente les voy a pedir de forma analítica o matemática, no les voy a pedir de forma gráfica, ¿sí? Pónganse, ahí pongan mucha atención a esta parte, no les estoy pidiendo que hagan también la forma gráfica, solo la forma analítica, para que se les haga un poco más fácil y lo puedan realizar. Lo que ustedes van a presentarme como, digámoslo así, como, entre comillas, como examen quimestral, son estos 2 puntos. No hay problema, más claro, no deben pasar esto de la lectura que está aquí como primer punto, no van a pasar en la hoja, solamente estos 2 puntos. Máximo tiene que irse una hojita en estos 2 puntos. Ustedes más claro me tienen que entregar una hojita nada más lo que es matemáticas, ¿sí? Que son solamente estos 2 puntos, ¿ya? Aquí también les puse la rúbrica para evaluar el proyecto, porque se den cuenta cómo va a ser evaluado este proyecto, digámoslo así, esta actividad, no digámoslo proyecto, sino esta actividad, cómo va a ser evaluada. Me regreso a las diapositivas. En las diapositivas, entonces, les he puesto más o menos lo que van a realizar. Miren, aquí les puse ejemplos. No les estoy diciendo que copien tal como está aquí. Cuidado, ¿sí? Les puse solamente como ejemplos. ¿Por qué les puse 2? Existen mapas mundis de esta forma, la que están viendo en la forma izquierda. Miren, donde Oceanía está en la parte izquierda. Y en cambio, el mapa mundi que está a la derecha, Oceanía está en la parte derecha, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, miren. Son 2 mapas mundi, todo va a depender del mapa mundi que ustedes vayan a realizar, ¿sí? O el que escojan, ¿ya? El que escojan. Entonces ustedes todo pueden, va a depender de eso. Y ojo, ustedes escogen dibujado o hacerlo en computadora. No les estoy pidiendo que lo hagan a mano, sino ustedes pueden escoger dibujado o a computadora, ¿ya? Ya es su creatividad. Ya es su presentación, como ustedes lo van a presentar. Eso también voy a tener en cuenta para poderles revisar, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto, miren, aquí les he puesto, ubica los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapa mundi a escala y dibuje vectores de posición. Miren, he dibujado vectores de posición, ya se acuerdan de los vectores de posición. Todos tenían en común el punto de origen, ¿ya? O donde inician. Entonces, donde inician es en el Ecuador. Entonces, toditos salen desde ahí. Y miren, el módulo le he puesto yo aquí los kilómetros, cuánto mide desde el Ecuador a Alemania. Miren, por ejemplo, un ejemplo, 10,65 kilómetros. Desde Ecuador hasta Canadá, 6.925 kilómetros. ¿Ya? Entonces, miren. Luego, el segundo punto dice, traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Ya les dije que de manera gráfica no lo voy a revisar, no lo hagan, ¿sí? Les tacho aquí para que ustedes se den cuenta. Solo van a hacer de forma matemática, como vimos el día de hoy. ¿Ya? Esto va a depender mucho de la escala que ustedes cojan. Por ejemplo, yo he escogido escalas de 2 en 2. Por eso aquí, miren, desde Ecuador a Canadá, el punto está de menos 2,4, miren. En el primer ejemplo, si ustedes cogen el mapa mundi de esta forma, porque también existe la otra forma, la que les he puesto en la derecha, miren, el mapa mundi es diferente. ¿Ya? Y también los puntos van a cambiar. Entonces, tenerlo muy en cuenta esa parte. Eso es, jóvenes, lo que van a realizar como actividad de fin de quimestre. ¿Preguntas? Listen, Dígame. Listen, disculpe, y ese hay que mandarle su correo, ¿verdad? Lo van a presentar presencialmente, junto con el portafolio. En el portafolio. Y listen, disculpe, ¿usted sabe cuándo ya presentamos el portafolio? Lo que les decía al principio, ustedes tienen que presentar en las fechas del 25, 26 y 27 de enero. No se sabe exactamente qué día, pero pueden ser cualquiera de esos 3 días. El horario ya eso tendrá que ser planificado con la inspección del colegio y ellos pondrán el horario para primero, para tercero, ya saben ustedes, como siempre se ha hecho, segundo, etcétera. Entonces, no sé qué día exactamente, pero siempre va a ser en esos días, 25, 26 y 27. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes antes de esa fecha ya tienen que estar realizadas esas actividades.
Ya dice, muchas gracias. Exactamente, ¿ya? Preguntas, jóvenes. En este momento estoy descargando la lista de asistencia. Como les puse en el grupo, esto es automático. No les voy a llamar uno por uno, se nos va el tiempo. Entonces, esto es automático. Otra vez, preguntas, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan sobre lo que van a realizar? Bueno, no creo que. Entonces, vuelvo y repito, pues esta actividad va a ser para las dos materias, matemáticas y razonamiento lógico. ¿Sí? En la clase de razonamiento lógico esta semana no nos vamos a conectar por obvias razones, ya saben ustedes que es lo mismo, entonces van a estar practicando, si tienen alguna pregunta yo voy a estar presto en los chats de WhatsApp o lo que ustedes quieran llamarme, más que sea, yo les voy a ayudar en lo que sea. La otra semana igualmente voy a conectarme a sí mismo solamente para despejar dudas, si tienen a ustedes de la actividad que les he enviado el día de hoy, y si no, pues simplemente se terminaría y solamente va a ser eso la clase la próxima semana. Y con esto, pues quiero decir que ya ustedes terminan el primer quimestre. ¿Ya? Bueno, conmigo, si no hay más preguntas, pues conmigo agradecerles bastante. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Y ya saben, cualquier duda está en los medios, WhatsApp, llamadas, lo que quieran ustedes, correo. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, nos vemos. Ya les subo estas actividades Hasta al luego, grupo. Lice. Hasta No, luego. hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes, pasen bien.